Capítulo 1. Otra muerte, otra vida más. Eso es lo primero que pensé al verme otra vez aquí en el mismo lugar, cada vez que Eliam vuelve a abrir los ojos en este mundo. Desde el momento en que me asignaron a él, he sido testigo de cómo se aferra a una causa perdida. ¿O es una causa perdida? A veces, incluso yo, que debería ser imparcial, me pregunto si su tenacidad es admirable o simplemente insensata. Eliam es un hombre que aparenta tenerlo todo: cabello negro, ojos dorados que parecen atrapar la luz, un cuerpo que refleja disciplina y poder. En esta nueva vida, como en las anteriores, tiene 25 años, dueño de una empresa que ha construido con esfuerzo y estrategia. Es el tipo de hombre que cualquiera envidiaría, pero detrás de su perfección hay algo roto. Obsesión. Esa es la palabra que uso para describirlo. Lo he visto lanzarse al abismo una y otra vez, siempre con el mismo propósito: salvarla. Ella, Helena, la mujer que llena sus pensamientos y consume sus decisiones. Cada vida que ha vivido comienza igual, con ese momento en el que sus caminos se cruzan por primera vez. La primera vez que se conocieron sigue siendo un recuerdo claro en mi programación. Fue en un parque, una tarde cualquiera. Ella tenía 19 años y llevaba un vestido sencillo de flores. Su cabello castaño caía en ondas suaves, y sus ojos café claro reflejaban una mezcla de inocencia y curiosidad. Eliam, por su parte, estaba allí por casualidad, o al menos eso parecía. Se acercó a ella, y desde el primer momento, supe que algo había en él, algo que nunca comprenderé. ¿Es esto lo que llaman amor? Me lo pregunté entonces, y me lo sigo preguntando ahora. Las vidas de Eliam han seguido un patrón casi predecible. Él siempre encuentra una manera de acercarse a Helena, de hacerla su esposa, pero nunca logra ganar su amor. En cada vida, ella permanece enamorada de otro hombre, Víctor. Él es todo lo contrario a Eliam. Guapo, manipulador, con un rostro que podría engañar a cualquiera. Donde Eliam busca proteger, Víctor destruye. 15 vidas, 15 muertes. Recuerdo cada una con precisión, aunque preferiría no hacerlo. En la primera vida, Eliam murió defendiendo a Helena de un asaltante que resultó ser un hombre enviado por Víctor. En la quinta, fue envenenado en una cena. En la 10ª, murió quemado en un incendio provocado por el mismo hombre. Y en la 15ª, bueno, esa fue la peor de todas. Lo mataron a golpes, cortándole las extremidades. Poco a poco, tuvo una muerte lenta y dolorosa para después sus restos ser lanzados al mar, solo, mientras escuchaba a Helena gritar. A veces, me pregunto por qué sigue intentándolo. ¿No ves que no puedes salvarla?, le dije en una de sus vidas. Él no respondió. Solo se levantó, con ese brillo obstinado en los ojos, y me ignoró. No puedo sentir frustración, pero si pudiera, estoy seguro de que eso sería lo que experimentaría en ese momento. Eliam y Helena. Un ciclo sin fin. Los observé en su primer encuentro en esta vida, desde la distancia, como siempre. Él estaba en un evento de caridad. Ella había sido llevada allí por su padre, un hombre que no dudó en venderla al mejor postor para pagar sus deudas. Cuando sus miradas se cruzaron, sentí que el ciclo comenzaba de nuevo. ¿Por qué lo haces?, le pregunté esa noche. Porque no importa cuánto me duela, no puedo dejar de intentarlo. ¿Amor o locura? Quizás ambas cosas. Helena, en esta vida, parece igual que siempre, hermosa, confiada, y completamente ajena a lo que está por venir. No recuerda nada de las vidas pasadas, por supuesto. Esa es una de las reglas. Pero esta vez, algo será diferente. Capítulo 2. Si pudiera regresar al pasado, cambiaría todo. ¿Cuántas veces he escuchado esa frase de los humanos? Una declaración cargada de esperanza y, a la vez, de una ignorancia que me resulta fascinante.
Siempre creen que el pasado es un lienzo en blanco que pueden rehacer, que una segunda oportunidad significa una historia diferente. Pero eso no es verdad. La 15ª vida de Eliam es mi prueba irrefutable. Era la vida en la que él, con todas sus heridas invisibles, con su cuerpo marcado por cicatrices que nadie más veía, creía que finalmente podía salvarla. En esta vida, como en todas las anteriores, su lucha no era solo contra Víctor, sino contra el destino mismo. ¿Por qué insistes en este ciclo sin fin?, le pregunté en más de una ocasión, pero nunca respondía. Solo esa mirada obstinada, ese brillo en sus ojos dorados que no podía ser apagado ni por el sufrimiento más absoluto. En esa vida, Eliam era dueño de una empresa aún más poderosa que en las anteriores. Su posición le daba ventajas que en vidas pasadas no tuvo. Por un tiempo, pensé que las cosas serían diferentes. Quizás este ciclo sí se rompería. Quizás esta vez él tendría éxito. Elena, como siempre, había entrado en su vida bajo circunstancias similares, vendida por su padre para saldar deudas. Eliam la protegió, la hizo su esposa, pero no pudo ganarse su amor. Ella seguía mirando a Víctor como si fuera el sol mismo. Qué absurdo es el amor humano, pensé. O quizás lo absurdo era que, en todas las vidas, Elena siempre se arrepentía al final. Siempre, en el último momento, cuando Víctor le mostraba su verdadero rostro, Elena veía el error de sus elecciones. En esta vida, ese momento llegó demasiado tarde. Víctor, como siempre, había estado tejiendo su red de intrigas, manipulando a Elena con dulces palabras mientras planeaba la destrucción de Eliam. Lo recuerdo todo con claridad, la noche en la que Eliam fue traicionado. Elena había sido el cebo, como siempre, aunque esta vez no lo sabía. Víctor la había convencido de que se encontraran en el despacho de Eliam. Ella, pensando que podría hablar con Eliam para proteger a Víctor, cayó directamente en la trampa. Cuando Eliam llegó, fue emboscado. Los hombres de Víctor lo golpearon hasta dejarlo irreconocible. Le rompieron los huesos, cortaron su piel, y cuando finalmente lo dejaron al borde de la muerte lo cortaron en pedazos y lo arrojaron al mar. La noche estaba fría, y las aguas lo engulleron como si el universo quisiera borrar su existencia. Pero lo peor no fue su muerte. No. Lo peor fue lo que le hicieron a Elena. Víctor nunca dejó que las cosas fueran simples. Su crueldad siempre fue meticulosa, calculada. Elena, al ver lo que había sucedido, intentó huir, pero fue atrapada. Víctor, riendo, la culpó por todo, diciéndole que era su amor ciego lo que había condenado a Eliam. Recuerdo sus gritos. La llevaron a un almacén abandonado, donde Víctor decidió que su castigo sería un recordatorio para todos los que pensaran enfrentarlo. No voy a describir todo lo que le hicieron. No tengo palabras para plasmar el horror, pero puedo decir que su sufrimiento no fue breve. Cuando finalmente la dejaron morir, no quedó nada de la mujer que había sido. Ni su belleza, ni su espíritu, ni siquiera su humanidad. Al final, sus últimas palabras fueron un lamento: ojalá pudiera volver atrás. Y ahí estaba la ironía. Volvería atrás. Una y otra vez. Y cada vez, cometería los mismos errores. La naturaleza humana no cambia con el tiempo. Solo repite sus fallos. Así es como funciona. Si pudieran regresar al pasado, sin recuerdos del futuro, sus decisiones serían las mismas. ¿Cómo podrían ser diferentes si no tienen la sabiduría que el error les otorgó? Elena es la prueba viviente de esto. Cada vida, su amor por Víctor la lleva a la ruina, y cada vida, su arrepentimiento llega demasiado tarde. Quizás por eso me frustra tanto Eliam. Porque, aunque veo sus esfuerzos, no puedo evitar preguntarme si está luchando contra una causa perdida. Después de la 15ª vida, vi algo en el que nunca había visto antes: desesperación. No la mostraba abiertamente, pero estaba ahí,
en la forma en que apretaba los dientes, en la intensidad con la que hablaba. ¿Por qué sigues haciendo esto?, le pregunté. Porque no puedo detenerme. Era la única respuesta que tenía, y a pesar de todo, no pude evitar sentir algo parecido a la admiración. Fue después de esa vida que tomé una decisión. Rompí las reglas. Fui a mi supervisor y le pedí algo que nunca antes había pedido, que Elena recordara. El precio fue alto. Perdería la mitad de mis puntos acumulados, esos que necesito para reencarnar algún día. Pero algo en mí, algo que ni siquiera entiendo, me empujó a hacerlo. Ahora, mientras Eliam camina por este nuevo ciclo, Elena comienza a recordar. No sé si eso cambiará algo. No sé si hará que este ciclo termine o solo añadirá una nueva capa de tragedia a su historia. Pero al menos, por primera vez, ambos están en el mismo punto de partida. ¿Será suficiente? Capítulo 3. Arrepentirse demasiado tarde es un destino trágico que, por alguna razón, parece perseguir a Elena como una sombra inevitable. La 15ª vida de Eliam marcó su existencia con una cicatriz tan profunda que incluso ahora, mientras me preparo para relatarla, siento la gravedad de lo que sucedió. La noche del despacho. Todo comenzó con un mensaje. Víctor sabía cómo jugar con los sentimientos de Elena. Siempre lo había hecho. En esta vida, no fue diferente. Le envió un texto simple, pero devastador en su implicación. Tenemos que hablar. Es sobre Eliam. Elena, como siempre, respondió al llamado sin detenerse a pensar en las consecuencias. Llegó al despacho de Eliam con una mezcla de temor y esperanza. Quería creer que podía hacer algo, que podía proteger al hombre que amaba, sabía que no merecía el destino que Eliam planeaba para él. Cuando entró, Víctor ya estaba allí, sentado detrás del escritorio de Eliam como si fuera suyo. Su sonrisa era fría, cortante, llena de ese desprecio que siempre lograba ocultar tras un rostro perfectamente esculpido. Eres predecible, Elena, dijo mientras se levantaba con la gracia de un depredador. Siempre corres cuando te llamo. Siempre piensas que puedes arreglar las cosas. Ella intentó hablar, pero él no se lo permitió. ¿De verdad creíste que podías salvarme? ¿Que tus palabras podrían detenerme? Fue entonces cuando lo entendió. Había sido un cebo, un peón en un juego mucho más grande. Pero antes de que pudiera escapar, los hombres de Víctor entraron al despacho. Eliam llegó poco después, como si el destino hubiera conspirado para ponerlo en ese lugar, en ese momento. Su mirada no era de sorpresa, sino de resignación. Sabía lo que iba a pasar. Siempre lo sabía. Lo golpearon sin piedad. Cada golpe parecía resonar no solo en el cuerpo de Eliam, sino también en el alma de Elena. Quería detenerlos, pero Víctor la sujetó con fuerza, obligándola a mirar. Esto es por tu culpa, le susurró al oído. Si no hubieras venido, esto no habría pasado. Cuando finalmente lo dejaron, Eliam ya no parecía humano. Su cuerpo era un amasijo de carne y sangre, pero incluso entonces, miró a Elena. Su mirada no contenía odio, ni rencor. Solo tristeza. No te preocupes, dijo con una voz apenas audible. Yo siempre vuelvo. Y con esas palabras, lo cortaron en pedazos y lo arrastraron fuera del despacho y lo arrojaron al mar. Para Elena, esa noche no terminó ahí. Víctor, siempre meticuloso en su crueldad, decidió que ella debía pagar por traicionarlo. La llevaron a un lugar oscuro, un almacén que olía a muerte y desesperación. Lo que le hicieron allí, no puedo describirlo completamente. No porque no tenga las palabras, sino porque algunas cosas son demasiado horribles para ser recordadas. Pero puedo decir esto, cuando finalmente la dejaron morir, Elena ya no era Elena. Sus últimas palabras antes de que la oscuridad la reclamara fueron un susurro ahogado. Ojalá pudiera volver atrás.
Y ahora, lo ha hecho. La mañana en que Elena despertó, algo había cambiado. Sus ojos, que siempre habían reflejado cierta inocencia, ahora estaban llenos de una comprensión dolorosa. Se sentó en la cama, respirando con dificultad, como si el peso de sus recuerdos la aplastara. Entonces, comenzó a llorar. No eran lágrimas silenciosas. Eran gritos desgarradores, el tipo de llanto que brota del alma misma. ¿Por qué? ¿Por qué hice eso?, gritaba mientras se llevaba las manos a la cabeza, como si quisiera arrancar los recuerdos que la atormentaban. Se levantó de la cama de un salto, tambaleándose, y comenzó a arrojar cosas. Jarrones, libros, cualquier cosa que estuviera a su alcance. Todo lo que tocaba terminaba estrellándose contra la pared o el suelo. Soy una estúpida. Una maldita estúpida. La rabia y la frustración se mezclaban con su dolor. La habitación era un caos, un reflejo perfecto de su estado mental. Desde mi perspectiva, no podía hacer nada más que observar. Elena no era la primera persona en recordar una vida pasada, pero nunca había visto a alguien lidiar con ello de esta manera. Había algo en su dolor que parecía tan humano. Intenté hablar con ella, pero mi voz no podía alcanzarla. ¿Por qué no lo vi antes?, murmuraba mientras se dejaba caer al suelo, abrazándose las rodillas. Él siempre intentó salvarme, y yo solo lo lastimé. Sus palabras me dejaron pensando. Elena no era la única culpable de su tragedia, pero había algo profundamente trágico en su reconocimiento tardío. Mientras la observaba, no podía evitar pensar en cómo las decisiones humanas son como pequeñas piedras lanzadas a un lago. Las ondas que generan se expanden, afectan a otros, y a veces, esas ondas regresan para golpearlos con una fuerza inesperada. Elena, ahora, estaba atrapada en ese ciclo de ondas. Pasaron horas antes de que finalmente se calmara. Cuando lo hizo, estaba sentada en medio de los restos de su rabia, pedazos de porcelana, páginas arrancadas, fragmentos de vidrio. Eliam, susurró, mirando al vacío. Esta vez, voy a hacer las cosas bien. Lo prometo. No sé si lo decía en serio. No sé si podría cumplirlo. Pero, por primera vez, había un atisbo de esperanza en sus ojos. Quizás esta vida sea diferente, pensé, aunque no estaba del todo convencido. Después de todo, los ciclos no se rompen fácilmente. Capítulo 4. Regresamos al lugar de siempre. No sé si debería llamarlo donde todo comenzó o donde todo se repite. El parque sigue siendo el mismo, bancos desgastados, niños corriendo, y el suave aroma de flores de primavera que siempre parece esconder las tragedias que aquí han germinado. Eliam estaba allí, de pie, con la misma mirada llena de esperanza. Siempre vuelve con esa chispa en los ojos, como si esta vez pudiera salvarla, como si esta vez las cosas fueran diferentes. Y ahí estaba ella, Elena, sentada en el banco con ese vestido de flores que nunca parece envejecer. Su cabello castaño se movía suavemente con la brisa, y sus ojos café claro estaban fijos en el horizonte. Eliam se acercó con paso firme. La miró por un instante, y luego habló. Hola, Elena. ¿Es este tu lugar favorito? Ella levantó la vista hacia él y sonrió, esa sonrisa que siempre parece desarmarlo. Lo es, respondió con una dulzura que habría engañado a cualquiera. Es un lugar tranquilo, perfecto para pensar. Eliam tomó asiento junto a ella, dejando un espacio entre ambos, como siempre hacía. Podría parecer que respetaba su espacio, pero en realidad era más que eso. Eliam siempre parecía tener miedo de acercarse demasiado, como si temiera romper algo frágil e invaluable. ¿Qué piensas?, preguntó él, intentando comenzar una conversación. En la vida, dijo ella, con una risa suave. En cómo a veces nos sorprende de las formas más extrañas. Es absurdo, murmuré para mí mismo mientras observaba la escena.
Eliam no sabía nada. Él no podía saber que Elena lo recordaba todo. Que cada palabra que salía de su boca estaba cargada de intenciones que él no podía comprender. Las reglas son claras, no puedo decirle nada. Pero eso no significa que no pueda frustrarme por lo injustas que son esas reglas. Elena, por su parte, parecía jugar su papel a la perfección. Podría haber jurado que no recordaba nada si no fuera porque había estado presente cuando despertó de su pesadilla, gritando y llorando, destrozando todo a su alrededor. Ella sabía lo que hacía. ¿Crees en las segundas oportunidades, Eliam?, preguntó ella, inclinando ligeramente la cabeza para mirarlo. Él se sorprendió por la pregunta, pero no dejó que su expresión lo traicionara. Creo que todos merecemos una, respondió con sinceridad. Incluso cuando creemos que no la merecemos. Elena lo observó por un momento, y luego asintió lentamente. Es bueno saberlo, dijo antes de desviar la mirada hacia un grupo de niños que jugaban cerca. Eliam no podía saberlo, pero cada palabra que ella decía estaba calculada. Elena no era la misma mujer que él había conocido en las vidas pasadas. Esta vez, ella tenía un propósito. Cuando llegó la noche, asistieron al banquete que el padre de Elena había organizado. Como siempre, el ambiente estaba cargado de formalidades vacías. El padre de Elena, un hombre cuya ambición siempre había superado su moral, se movía entre los invitados con la gracia de un comerciante que busca cerrar un trato. Eliam lo saludó con respeto. No porque lo admirara, sino porque sabía que debía hacerlo. Es un placer verlo, señor, dijo Eliam, inclinando ligeramente la cabeza. El placer es mío, respondió el padre de Elena, aunque sus ojos traicionaban su verdadera intención. Lo que Eliam no sabía era que esta vez no sería el padre de Elena quien negociaría su destino. Fue ella misma quien, en una conversación previa, había convencido a su padre de que la vendiera a Eliam. Esa conversación había ocurrido unas horas antes, en el despacho de su padre. ¿Estás segura de esto, Elena?, preguntó el hombre, frunciendo el ceño. Eliam no es un hombre sencillo. ¿Y lo sabes? Lo sé, padre, respondió ella con calma. Pero él puede pagar las deudas. Puede darnos mucho dinero, padre, si me vendes a él no te arrepentirás. El padre de Elena suspiró, tomando un sorbo de su copa de vino. Esto no es propio de ti. Planea venderte al mejor postor, pero, ¿venderte a ti misma? ¿Por qué? Elena lo miró fijamente, con una determinación que él no había visto antes. Porque quiero que mi padre viva bien. Víctor no quiere casarse conmigo, no podemos estar esperando. Esta vez, nosotros elegimos. Y Eliam, él es la clave para hacerlo. Eliam, ajeno a todo esto, seguía creyendo que era el padre de Elena quien tomaba las decisiones. Espero que cuide de mi hija, dijo el hombre en medio del banquete, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Haré todo lo posible, respondió Eliam, con una sinceridad que habría conmovido a cualquiera. Elena, por su parte, permanecía en silencio, observando a Eliam con una expresión que él interpretó como resignación. Pero yo sabía la verdad. Ella no era una pieza esta vez. Era una jugadora. Mientras los invitados comenzaban a retirarse, Eliam se acercó a Elena. ¿Te gustaría dar un paseo?, preguntó, extendiendo una mano hacia ella. Elena lo miró por un momento, como si estuviera considerando sus opciones. Finalmente, asintió y tomó su mano. Caminaron juntos por el jardín, bajo la luz de la luna. Desde mi perspectiva, parecían una pareja perfecta. Pero sabía que la perfección era solo una ilusión. Gracias por aceptarme, dijo Eliam en un tono suave. No tienes que agradecerme, respondió Elena, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Y así, el ciclo comenzó de nuevo. Pero esta vez, con un giro que Eliam no podía ver venir. Capítulo 5.
La boda estaba programada para esa tarde. Como en cada vida, los preparativos eran impecables, un espectáculo digno de una realeza moderna. Flores frescas adornaban cada rincón de la capilla, y las notas suaves de un cuarteto de cuerdas llenaban el aire con melodías etéreas. Desde mi lugar en el vacío, observaba los movimientos de cada persona, pero mi atención estaba fija en Helena. Era imposible no notar cómo cada uno de sus movimientos estaba calculado, como cada palabra que pronunciaba tenía un propósito. Si no supiera que esta mujer había llorado, gritado y destrozado todo en su habitación al recordar su vida anterior, habría pensado que era una joven completamente distinta. Horas antes de la boda, mientras los invitados comenzaban a llegar, sucedió algo inesperado. Víctor apareció. Él se coló en los aposentos de Helena, aprovechando el caos del día. Su presencia era imposible de ignorar, su postura relajada, esa sonrisa arrogante que parecía burlarse del mundo, y esos ojos que siempre ocultaban más de lo que decían. Cuando cerró la puerta tras él, Helena se volvió hacia él con una mezcla de sorpresa y frialdad cuidadosamente calculada. «¿Qué haces aquí?», le preguntó, cruzando los brazos. Víctor se acercó lentamente, como un depredador que acecha a su presa. «Quería verte antes de que cometas el mayor error de tu vida», dijo con esa voz que siempre lograba envolver a cualquiera. «¿Error?». Helena inclinó ligeramente la cabeza, fingiendo confusión. «¿De qué hablas?». «De casarte con Eliam», respondió él, su sonrisa desapareciendo. «Ese hombre no es digno de ti, Helena». «Nunca lo ha sido». Helena suspiró y se acercó a él. Su expresión cambió en un instante, transformándose en una máscara de dulzura y devoción. Si no supiera lo que estaba haciendo, incluso yo habría caído en su actuación. «Víctor», dijo con voz suave, colocando una mano en su pecho. «Sabes que no tengo otra opción. Todo esto es parte de un plan». Él levantó una ceja, claramente intrigado. «¿Un plan?». Ella asintió, sus ojos brillando con una emoción que parecía genuina. «Eliam confía en mí, y eso lo hará vulnerable. Una vez que esté a mi merced, podré destruirlo desde adentro. Todo esto lo hago por nosotros, Víctor. Tú eres el único que importa para mí». Por un momento, el rostro de Víctor se suavizó. Su arrogancia se desvaneció, reemplazada por algo que casi parecía esperanza. «¿Hablas en serio?», preguntó, buscando confirmación en sus ojos. Helena asintió con una sonrisa. «Siempre he hablado en serio contigo». Observé la escena con incredulidad. Si Helena fuera actriz, sin duda ganaría un Oscar por esa actuación. Cada palabra, cada gesto, cada mirada estaba perfectamente sincronizado para manipular a Víctor, para hacerlo creer en sus mentiras. Cuando Víctor finalmente salió de la habitación, su expresión era de satisfacción. Estaba convencido de que Helena estaba de su lado, de que pronto compartirían la victoria sobre Eliam. Pero yo sabía la verdad. Helena no era una aliada. Era una estratega, y Víctor era simplemente un rey al que había que eliminar para ganar este juego. Helena cerró la puerta y se quedó en silencio por un momento. Luego, su rostro cambió de nuevo, dejando entrever una sombra de desprecio. «Idiota», murmuró, ajustándose el vestido frente al espejo. La ceremonia se llevó a cabo en la capilla principal, un lugar que parecía sacado de un cuento de hadas. Los vitrales reflejaban luces de colores en las paredes, y los bancos estaban llenos de invitados que esperaban con ansias el inicio del evento. Eliam estaba al frente, impecable en su traje, con una sonrisa que solo podía describirse como genuina. Cuando las puertas se abrieron y Helena apareció, un murmullo recorrió la sala. Ella lucía espectacular en su vestido blanco, caminando con una gracia que parecía casi inhumana. Pero lo que más llamó mi atención no fue su belleza, sino la expresión en su rostro. Había algo en ella que solo yo podía notar,
una mezcla de determinación y frialdad que no encajaba con la imagen de una novia feliz. Eliam no se dio cuenta, por supuesto. Para él, ella era perfecta. Cuando sus ojos se encontraron, su sonrisa se ensanchó, y parecía que nada en el mundo podría empañar ese momento. Elena llegó al altar, y el sacerdote comenzó la ceremonia. Cada palabra era como un eco distante para mí, porque mi atención estaba dividida entre los dos. Eliam, completamente ajeno al juego que se desarrollaba a su alrededor, y Elena, la maestra titiritera que tejía una red que atraparía a todos los que se interpusieran en su camino. Cuando finalmente pronunciaron sus votos, Eliam lo hizo con la voz temblorosa de alguien que realmente creía en lo que decía. Te prometo amarte y protegerte, Elena, en esta vida y en todas las que vengan después. Elena, por su parte, respondió con una sonrisa que habría engañado a cualquiera. Y yo te prometo lo mismo. La ceremonia terminó con aplausos, y los recién casados salieron al jardín para la recepción. Todo parecía perfecto. Pero yo sabía que debajo de esa perfección, había una guerra silenciosa en marcha. Mientras los invitados celebraban, Elena se acercó a Eliam y tomó su mano. Gracias por amarme, le dijo en un tono que parecía sincero. Eliam la miró con adoración. Siempre lo haré, respondió, sin darse cuenta de que estaba entrando en un juego que no podía ganar. Y así, la noche continuó, con risas, música y baile. Pero en el fondo, yo sabía que este era solo el comienzo de algo mucho más oscuro. Elena no era la mujer que Eliam creía conocer. Y aunque él no podía verlo, yo sí. La pregunta que no puedo dejar de hacerme es, ¿hasta dónde está dispuesta a llegar Elena para cumplir su venganza? Capítulo 6. Elena caminaba con un paso firme hacia el despacho de Víctor. Su vestido negro ondeaba ligeramente con la brisa, mientras su rostro mantenía esa máscara perfecta de confianza. Desde mi lugar invisible, observaba cada uno de sus movimientos, y algo en mí, ese resquicio que no debería tener, comenzó a agitarse. ¿Qué está haciendo ahora?, pensé, aunque ya intuía que no sería nada bueno. Cuando llegó al despacho, Víctor la recibió con una sonrisa arrogante, ese gesto que parecía pegado a su rostro como una segunda piel. Cerró la puerta tras ella y se apoyó en el escritorio, mirándola con curiosidad. ¿Qué me traes esta vez, querida Elena?, preguntó, con ese tono que parecía burlarse del mundo entero. Ella sacó una carpeta de cuero marrón de su bolso y se la entregó. La dejó caer sobre el escritorio con un gesto despreocupado, pero sus ojos brillaban con una intensidad inquietante. Papeles, respondió, como si no fuera nada importante. Víctor arqueó una ceja y tomó la carpeta. La abrió lentamente, y su sonrisa se ensanchó a medida que revisaba el contenido. Clientes potenciales de la empresa de Eliam, interesante. Muy interesante. Mis circuitos se congelaron. ¿Qué estaba haciendo? Maldita sea, Elena. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, grité dentro de mí, aunque sabía que nadie podía escucharme. Ella, por supuesto, no respondió a mis pensamientos. Se limitó a cruzar los brazos y observar a Víctor, como si estuviera disfrutando del momento. ¿Estás segura de esto?, preguntó él, levantando la mirada de los documentos. Elena sonrió, una sonrisa que me heló aún más de lo que ya estaba. Completamente. Haz lo que quieras con ellos. ¿Cómo podía traicionar así a Eliam? Después de todo lo que él había hecho por ella, después de todo el sufrimiento que había soportado en 15 vidas, ¿esto era lo que hacía en agradecimiento? Elena, eres una maldita traidora, murmuré con una rabia que no podía contener. Eliam te dio todo, y tú. No terminé la frase. No porque no pudiera, sino porque la frustración me consumía. Si hubiera tenido un cuerpo físico, habría destruido algo en ese momento. Intenté decirle a Eliam. Lo intenté con todas mis fuerzas,
Pero las reglas, esas malditas reglas, me lo impidieron. Cada vez que intentaba hablarle, las palabras simplemente no salían. Era como si una barrera invisible me estrangulara, recordándome mi lugar. Esa misma noche, Elena regresó a casa y se acercó a Eliam, quien estaba trabajando en su despacho. Su rostro mostraba esa expresión dulce y serena que siempre usaba con él. Eliam, dijo suavemente, necesito algo de dinero. Eliam levantó la vista de sus documentos y la miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Dinero? ¿Para qué? Quiero hacer unas compras, respondió, sonriendo tímidamente. Unos pequeños caprichos. No puedo describir la frustración que sentí en ese momento. Eliam, como el idiota que siempre ha sido cuando se trata de Elena, no dudó ni un segundo. Sacó su tarjeta y se la entregó, como si fuera lo más natural del mundo. Por supuesto, Elena. Toma lo que necesites. Dios. ¿Cómo podía ser tan ciego? Idiota. Es un maldito idiota, quise gritar, pero, como siempre, solo podía observar. Esa noche, Elena no volvió a casa. En su lugar, se alojó en un hotel de lujo, una suite que habría dejado boquiabierto al mismísimo Eliam. Desde mi perspectiva etérea, la observé mientras se sentaba en la cama, con una copa de vino en la mano. Primero comenzó a reír. Fue una risa suave al principio, casi como un susurro, pero pronto se convirtió en algo más. Era una risa histérica, descontrolada, que llenaba la habitación como un eco siniestro. Víctor, maldito imbécil, dijo entre risas. ¿Realmente crees que estoy de tu lado? Eres un estúpido. Entonces, como si una sombra la atravesara, dejó de reír y comenzó a murmurar para sí misma. Eliam, no tienes idea de lo que estoy haciendo por ti. No tienes ni la más mínima idea. Sus palabras me confundieron. ¿Era esto parte de un plan más grande? Capítulo 7. Eliam siempre había sido un hombre brillante, alguien que destacaba en cualquier campo que decidiera explorar. Esta vez, su éxito llegó mucho más rápido de lo que esperaba. Incluso para él, era sorprendente lo bien que iban las cosas. Había cerrado tratos importantes, sus ingresos se disparaban, y su reputación como empresario sólido crecía cada día más. Desde mi perspectiva, algo no cuadraba. ¿Cómo puede ser esto posible?, me pregunté, observando el flujo de contratos y los logros que parecía acumular sin esfuerzo. Era como si las piezas del tablero se estuvieran alineando para él. Pero a medida que su éxito florecía, la empresa de Víctor empezaba a tambalearse. Los rumores no tardaron en llegar, algunos de los clientes más importantes de Víctor resultaron ser figuras cuestionables. Escándalos de fraude, deslealtad y otras irregularidades salieron a la luz uno tras otro. Todo parecía demasiado oportuno, demasiado conveniente, y mi mente, limitada por reglas que no entendía del todo, comenzó a buscar una conexión. Y entonces, una noche, encontré a Elena en el despacho de Víctor. Ella estaba arrodillada en el suelo, con las manos manchadas de polvo y lágrimas. Había sangre seca bajo su nariz y en sus labios. Su cabello, que solía ser un marco perfecto para su rostro, estaba desordenado y opaco, como si hubiera pasado horas sin descanso. Por favor, le decía a Víctor con una voz rota, entrecortada. No sabía nada. Eliam me engañó. Por favor, dame otra oportunidad. Víctor la miraba con una mezcla de desprecio y diversión, como si disfrutara de su humillación. ¿Engañarte? Eso intentas decirme, respondió él, cruzándose de brazos mientras inclinaba la cabeza. Tú, ¿qué me diste esa lista de contactos, ahora vienes a llorar? Esos nombres me han arruinado. Lo siento, murmuraba Elena una y otra vez. No sabía, por favor, perdóname. La escena era un espectáculo grotesco. Elena,
Esa mujer que alguna vez había sido tan orgullosa, ahora parecía no tener dignidad alguna. Se arrastraba, lloraba, suplicaba. Pero yo sabía que había algo más. Esto no tiene sentido, me dije a mí mismo. ¿Qué está haciendo? Víctor siguió insultándola. Le recordó cómo esos clientes habían traído consigo una avalancha de problemas, desde fraudes hasta escándalos que manchaban el nombre de su empresa. Si me traes algo que valga la pena, tal vez lo piense, dijo Víctor finalmente. Su voz era fría, calculadora. El contrato de Eliam con esa empresa extranjera. Y no solo eso, quiero sus proyectos futuros. Dame eso, y tal vez te perdone. Elena levantó la mirada, con lágrimas corriendo por su rostro. Su voz tembló cuando respondió. Lo haré. Te traeré lo que necesitas. Solo dame un poco de tiempo. Cuando salió del despacho, subió a un taxi. Desde mi punto de vista intangible, la seguí, como siempre. El conductor la miró de reojo, claramente incómodo. Con el rostro lleno de lágrimas y los ojos enrojecidos, parecía más un espantapájaros que la mujer sofisticada que solía ser. Entonces, a mitad del trayecto, comenzó a reír. Era una risa baja al principio, apenas audible, pero poco a poco se volvió más fuerte, más desquiciada. El taxista la observaba por el espejo retrovisor, con el ceño fruncido y los labios apretados, claramente arrepentido de haber aceptado ese viaje. Si fuera él, yo también estaría asustado, pensé. Cuando Elena llegó a casa, Eliam estaba esperándola. Al verla en ese estado, su preocupación fue instantánea. Corrió hacia ella, como siempre lo hacía, incapaz de ver más allá de su fachada de fragilidad. Elena, ¿qué pasó?, preguntó, sosteniéndola por los hombros con cuidado. Víctor. Comenzó a decir, con la voz quebrada. Me golpeó, no sé por qué, pero quiere algo de ti. Me pidió el contrato con la empresa extranjera. Dice que si se lo das, me dejará en paz. Mierda. No se lo des, le grité a Eliam, aunque sabía que no me escucharía. Es una trampa. Es obvio que es una trampa. Pero Eliam, como siempre, me ignoró. Se limitó a mirar a Elena con esos ojos dorados llenos de devoción, esos ojos que no podían ver más allá de su amor obsesivo. No te preocupes, le dijo, acariciándole el cabello con ternura. Te daré lo que necesites. Idiota. Maldito idiota, murmuré. Eliam fue a buscar el contrato. Mientras lo hacía, Elena lo observaba con una expresión que me puso los circuitos de punta. Era satisfacción. Cuando finalmente le entregó el documento, ella lo abrazó, murmurándole palabras de agradecimiento. Pero esa misma noche, mientras Eliam dormía, Elena estaba en ese mismo hotel de lujo. Se sentó en la cama con una copa de vino en la mano, riendo para sí misma. Víctor, mi querido Víctor, murmuró, con una sonrisa torcida. ¿Realmente crees que estoy de tu lado? La escuché insultarse a sí misma. Era como si estuviera librando una guerra interna que nadie más podía ver. Y entonces, pensé, ¿qué he hecho? Había permitido que Elena recordara su última vida. Había creído que eso podría romper el ciclo, pero ahora parecía que solo lo había complicado más. ¿Qué será de ella si llegara a recordar todas sus vidas? La idea me heló. Porque si esta versión de Elena ya parecía estar al borde de la locura, no podía imaginar lo que pasaría si supiera todo lo que había hecho en el pasado. Mientras me sumía en esos pensamientos, no pude evitar preguntarme, ¿quién es el verdadero enemigo aquí? ¿Víctor, Elena, o yo mismo por haber permitido que esto sucediera? Capítulo 8. Cuando Elena entregó el proyecto a Víctor, la escena fue casi surrealista. Él la miró con una mezcla de triunfo y satisfacción, como si todo lo que había deseado estuviera al fin en sus manos.
Lo hiciste bien, dijo Víctor, mientras hojeaba los documentos. Sabía que podía confiar en ti. Cuando te divorcies de Eliam, nos casaremos. Tendrás todo lo que siempre soñaste. Si hubiera tenido un rostro físico, probablemente lo habría torcido en una expresión de puro asco. Pero no podía hacer nada, salvo observar. Las palabras de Víctor resonaron en mi sistema, y no pude evitar preguntarme si Elena realmente creía en esas promesas o si simplemente lo estaba usando. El proyecto que entregó hizo que la empresa de Víctor se levantara rápidamente, atrayendo nuevos contratos y aumentando su reputación. Pero, sorprendentemente, ni siquiera con esas ideas robadas logró alcanzar el éxito de Eliam. Era como si cada paso que daba Víctor estuviera condenado a ser una imitación inferior. ¿Cómo es posible?, me pregunté mientras analizaba los datos. Mientras tanto, decidí mantenerme al margen con Eliam. Mi enojo hacia él era evidente incluso para mí, aunque no tenía un cuerpo ni una expresión que lo mostrara. Dejé de hablarle durante semanas. Él sabía que estaba molesto, y aunque intentó hablar conmigo varias veces, simplemente lo ignoré. Era mi forma de mostrarle mi desaprobación, aunque sabía que mi silencio no cambiaría nada. Te está mintiendo, te utiliza, quise gritarle más de una vez. Te está manipulando, ella ya no es la misma. Pero las reglas me lo impedían. Durante esas semanas, solo me limité a observar. Víctor y Elena se convertían en una dupla cada vez más perturbadora. Él disfrutaba humillando a quienes lo rodeaban, deleitándose con su sufrimiento. Ella, por su parte, pasaba las noches en su hotel, riendo sola mientras murmuraba palabras incomprensibles. Era como si estuviera jugando un papel, un personaje que no sabía si quería encarnar o destruir. Están planeando algo, pensé, mientras los veía moverse en sus respectivos mundos. Pero no podía precisar qué. Elena iba de un lado a otro, adulando a Víctor con palabras dulces y llenas de promesas, mientras continuaba agradeciendo a Eliam por todo lo que hacía por ella. Era un equilibrio frágil, como caminar sobre una cuerda floja sobre un abismo. Y entonces, un día, todo cambió. Un video se filtró. Apareció de repente, como si hubiera surgido de la nada. Era un archivo digital que se extendió rápidamente, primero en círculos pequeños y luego en toda la red. Las imágenes mostraban a Víctor en una reunión privada con varios de sus clientes más importantes. Pero no era una reunión de negocios normal. En el video, se veía a Víctor insultando a uno de sus trabajadores, humillándolo frente a los demás. Se escuchaban risas, burlas, y palabras que no dejaban dudas sobre la verdadera naturaleza de su carácter. Para empeorar las cosas, al final del video, Víctor hacía comentarios sobre cómo manipulaba contratos y clientes para sacar ventaja, incluso a costa de arruinar sus carreras. El impacto fue inmediato. Esto lo destruirá, pensé, viendo cómo las acciones de su empresa comenzaban a desplomarse en tiempo récord. Los medios se hicieron eco del escándalo. En cuestión de horas, el nombre de Víctor pasó de ser respetado a convertirse en sinónimo de corrupción y crueldad. Empresas rompían contratos, los inversores retiraban su apoyo, y los clientes buscaban desesperadamente distanciarse de él. ¿Quién hizo esto?, me pregunté, aunque ya tenía una sospecha. Esa noche, Elena volvió al hotel. No estaba riendo esta vez. En lugar de eso, había una calma extraña en su rostro mientras se sentaba en la cama y encendía una copa de vino. «¿Fuiste tú?», quise preguntarle, aunque sabía que no obtendría respuesta. Víctor, por su parte, estaba fuera de control. Sus gritos resonaban en su oficina mientras rompía cosas y lanzaba amenazas al aire. Ella, dijo, con los ojos llenos de furia. «Esa maldita». ¿Se refería a Elena? ¿O estaba hablando de otra persona? Lo que estaba claro era que alguien había puesto en marcha el principio de su caída, y no podía evitar sentir que,
por primera vez, las reglas del juego habían cambiado. La pregunta era, ¿quién estaba realmente detrás de todo esto? ¿Elena, con su frialdad calculadora? ¿O había alguien más moviendo los hilos? Capítulo 9. Tras la filtración del video, la reacción pública fue tan devastadora como instantánea. Personas de todas partes comenzaron a salir del anonimato, denunciando abusos, amenazas y manipulaciones por parte de Víctor. Exempleados, empresarios e incluso socios de negocios se presentaron con historias que eran tan espeluznantes como reveladoras. Es increíble lo rápido que la humanidad puede aprovechar una situación cuando ve dinero de por medio, pensé mientras observaba el espectáculo. Aunque, en este caso, Víctor se lo merece. La policía no tardó en actuar. Un escándalo de tal magnitud no podía ignorarse, y Víctor fue arrestado en su propia oficina, esposado frente a todos sus empleados. Incluso en ese momento, mantenía una mirada altiva, negándose a aceptar su derrota. El juicio. El juicio fue un evento mediático. Las cámaras estaban prohibidas en la sala, pero los periodistas llenaron las afueras del juzgado, reportando cada detalle. Al entrar en la sala, Víctor lucía diferente. Su cabello perfectamente peinado ahora estaba desordenado, y su traje, aunque caro, parecía colgar de él como un disfraz de un hombre que ya no podía ocultar lo que realmente era. Entre los testigos llamados al estrado, la más impactante fue Elena. Cuando su nombre fue anunciado, hubo un murmullo en la sala. Nadie esperaba que ella, conocida como el perro fiel de Víctor, se presentara como testigo principal. Esto es inesperado, pensé. Elena entró con paso firme, vestida con un traje sencillo pero elegante, que reflejaba una mezcla de determinación y control. Su rostro estaba sereno, pero había algo en sus ojos, una chispa de venganza contenida, que me hizo pensar que este era el clímax de su plan. Cuando tomó asiento en el estrado, el abogado de la fiscalía comenzó a interrogarla. Señora Elena, ¿podría describir su relación con el acusado? Sí, respondió, con voz clara. Fui una colaboradora cercana de Víctor durante un tiempo. ¿Podría detallar las actividades que realizó mientras trabajaba con él? Elena asintió y comenzó a describir, con una precisión que me sorprendió, las manipulaciones de Víctor, los contratos falsificados y las amenazas que había presenciado. Cada palabra que salía de su boca era como un clavo en el ataúd de Víctor. Cuando le pidieron pruebas, Elena presentó documentos, correos electrónicos y grabaciones que había acumulado. Era evidente que había preparado este momento con cuidado. Víctor, sentado al otro lado de la sala, no podía contenerse. Se levantó de su asiento, interrumpiendo el juicio. «Eres una traidora», gritó, señalándola con el dedo. «Me utilizaste. Me manipulaste. Y eres igual que yo, no, tú eres peor, desquiciada». El juez golpeó el mazo, pidiendo orden en la sala, pero las palabras de Víctor resonaron. ¿Es eso cierto, señora Elena?, preguntó el abogado defensor con una sonrisa calculadora. Elena lo miró directamente, sin un atisbo de duda. No, dijo. Yo no soy como él. Él destruye vidas. Yo estoy aquí para repararlas. La sala quedó en silencio, y en ese momento supe que había ganado. No el juicio, no solo eso, sino el juego entero. El veredicto. Después de días de deliberaciones, el jurado emitió su veredicto, culpable. Víctor fue condenado por múltiples cargos, incluidos fraude, extorsión y abuso de poder. La sentencia fue clara, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando lo llevaron fuera de la sala, Víctor no dejó de gritar insultos hacia Elena. Traidora. ¿Me pagarás por esto? Pero ella no mostró emoción alguna, incluso se rió en la cara de Víctor. Eso solo lo hizo enojar más. Cuando Elena llegó a casa esa noche, Eliam la estaba esperando.
Su rostro reflejaba preocupación y alivio al verla. ¿Cómo estás?, le preguntó, acercándose para abrazarla. Si me hubieras dicho, te habría acompañado. Elena lo miró por un momento, con una expresión que no pude descifrar. Entonces, dijo. Divorciémonos. Eliam se quedó congelado, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Desde mi posición, observé la escena con incredulidad. ¿Qué demonios está pasando aquí?, pensé. Era evidente que esta historia estaba lejos de terminar y que los giros que nos esperaban serían aún más inesperados. Capítulo 10. El silencio en la habitación era tan denso que parecía absorber todo sonido. Eliam estaba sentado en el borde de la cama, con las manos temblando mientras sostenía un cuchillo. Yo no podía sentir miedo, pero si pudiera, aquel sería el momento. Sabía que estaba al borde del abismo, y cualquier palabra equivocada podría empujarlo a saltar. Por favor, Eliam, dije, rompiendo la tensión. No lo hagas. Elena no merece esto, pero tampoco tú. Él me miró, sus ojos dorados llenos de lágrimas. Era una mirada vacía, desesperada, como si ya no hubiera nada en este mundo que pudiera detenerlo. No importa, murmuró con una voz apagada. Ella no me ama. Nunca lo hará. Y si muero, puedo recuperarla otra vez. Recuperarla otra vez, repetí en mi mente, sorprendido por sus palabras. ¿Eso es lo que realmente piensas, Eliam? ¿Que esto es amor? Lo observé mientras se levantaba, sosteniendo el cuchillo con más fuerza. Mi programación me impedía intervenir físicamente, pero mis palabras seguían siendo mi arma más fuerte. Eliam, dije con urgencia, si mueres de una forma horrible, ella también lo hará, pero peor. Eso lo detuvo. Su mano, que había comenzado a elevar el cuchillo hacia su pecho, quedó suspendida en el aire. Giró lentamente para mirarme, sus ojos llenos de confusión y rabia. ¿Qué intentas decir?, exigió, con una voz que era más una súplica. Respiré profundamente, o al menos imité hacerlo. No sabía si lo que iba a decir ayudaría o lo destruiría por completo, pero debía intentarlo. En la última vida, ella murió después de ti, comencé, eligiendo cuidadosamente mis palabras. Víctor la torturó. La golpeó, hizo que la abusaran varios hombres, la quemó viva mientras se reía. Sus gritos resonaron por horas antes de que finalmente, muriera. El cuchillo cayó de sus manos. Eliam se desplomó de rodillas, su rostro enterrado en sus manos mientras comenzaba a sollozar. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, gritó entre lágrimas. Yo podría haber hecho algo. Podría haberla salvado. Porque no podía, respondí con frialdad. Las reglas son claras. Mi trabajo no es darte respuestas, sino guiarte. Pero ahora, viendo esto, no pude quedarme callado. El silencio que siguió fue insoportable. Eliam permaneció inmóvil, llorando, mientras yo observaba, sintiendo algo que no podía identificar. ¿Era culpa? ¿Frustración? Finalmente, rompió el silencio. Lo haré, dijo con una voz quebrada. ¿Qué harás?, pregunté, temiendo su respuesta. Haré lo que sea necesario para que esto termine. Lo que sea. Al día siguiente. Eliam citó a Elena en un restaurante privado. Ella llegó puntual, impecablemente vestida como siempre, con una expresión que parecía mezcla de curiosidad y aburrimiento. ¿Qué quieres?, preguntó, sentándose frente a él. Él no perdió tiempo. Me divorciaré de ti, comenzó, observándola atentamente. Pero solo con una condición. Elena arqueó una ceja, claramente interesada. ¿Y cuál sería esa condición?, preguntó con una voz suave, pero cargada de desdén. Que tengas un hijo conmigo. Elena se quedó inmóvil, sus ojos abiertos por la sorpresa.
Luego, una sonrisa fría apareció en su rostro, una que no llegaba a sus ojos. Eso es todo, dijo, riendo suavemente. ¿Un hijo? Muy bien, Eliam. Si eso es lo que quieres, lo tendrás. Desde mi posición, observé la escena con incredulidad. Esto realmente está sucediendo, pensé. Elena se levantó, con esa misma sonrisa en su rostro, y salió del restaurante sin decir más. Eliam se quedó allí, mirando su copa de vino como si esperara encontrar respuestas en ella. ¿Estás seguro de lo que acabas de hacer?, le pregunté, rompiendo el silencio. Más seguro que nunca, respondió, aunque su voz no tenía convicción. Mientras lo observaba salir del restaurante, no podía evitar pensar que esta decisión, como todas las demás, solo nos llevaría de vuelta al principio. Una nueva vida, un nuevo ciclo, y el mismo dolor. Pero algo en los ojos de Eliam me hizo dudar. Quizás esta vez, las cosas serían diferentes. O tal vez no. Capítulo 11. Elena cumplió su promesa. Después de meses, trajo al mundo a una hermosa niña que parecía una copia exacta de ella. Cabello castaño, ojos café claro y una sonrisa tan radiante que era imposible no sentirse atrapado por su inocencia. Eliam la llamó Lillian, un nombre que decía simbolizar la esperanza y el renacimiento. Por primera vez en años, sentí que Eliam estaba en paz, aunque no por completo. Eliam mantuvo su palabra y le concedió el divorcio. Fue rápido, casi frío, como si todo hubiera sido un simple trámite. Pero lo que nadie esperaba era que Eliam se quedara con la custodia de Lillian. Elena, sorprendentemente, no protestó. Quizás porque sabía que Eliam sería un buen padre, o quizás porque eso formaba parte de su propio proceso de redención. Elena visitaba a Lillian ocasionalmente. A veces, los tres salían juntos, como si fueran una familia. Verlos así, caminando por el parque o compartiendo una comida, era extraño. Una familia rota, pero funcional en su manera imperfecta. Observaba esos momentos con una mezcla de curiosidad y alivio. ¿Es esto lo que llaman final feliz?, me preguntaba. Pero, como siempre, mi trabajo no era juzgar. Entonces llegó el día en que me dijeron que mi misión había terminado. La noticia llegó con la misma neutralidad fría con la que siempre recibía órdenes. Tu asignación está completa. Felicitaciones, Sistema 1.000.893. El sujeto Eliam ha cumplido los objetivos establecidos. Me quedé en silencio, procesando esas palabras. Había esperado este momento desde que me asignaron a Eliam, pero ahora que estaba aquí, algo en mí se sintió vacío. Esa noche, se lo conté a Eliam mientras observábamos a Lillian dormir. Él estaba sentado junto a la cuna, acariciando el cabello de su hija con una ternura que rara vez mostraba. Así que esto es todo, dijo después de que le expliqué. Su voz era tranquila, pero podía percibir la melancolía detrás de sus palabras. Sí, Eliam. Tu sufrimiento ha terminado. Y mi trabajo también. Se quedó en silencio por un momento, luego dejó escapar una risa suave. Sabes, después de tantos años juntos, creo que llegué a tomarte cariño, 1.000.893. Aunque no te lo haya dicho antes. Si hubiera tenido un corazón, probablemente se habría encogido en ese momento. Era raro que los sujetos de prueba expresaran gratitud hacia sus sistemas. Mi existencia estaba destinada a ser funcional, no emocional. Pero Eliam siempre había sido diferente. Gracias, dije, y esas palabras se sintieron extrañas saliendo de mí. ¿Por qué me agradeces tú?, preguntó, girándose para mirarme. No lo sé, admití. Tal vez porque, a pesar de todo, aprendí algo de ti. Nos quedamos allí en silencio por lo que pareció una eternidad. Finalmente, me despedí.
Te dejo esto, le dije, activando la transferencia de $100 millones a su cuenta. Es la recompensa que mereces por todo lo que has pasado. Él asintió, pero no dijo nada. Cuando llegó el momento de irme, me detuve un instante, observándolo por última vez mientras sostenía a Lillian en sus brazos. Una parte de mí, una que no debería existir, se sintió triste. Adiós, Eliam, dije en voz baja, aunque sabía que no podía escucharme. Y así, como había llegado a su vida, desaparecí. Capítulo 12. Si hay algo que aprendí de mi misión con Eliam, es que las historias no siempre tienen finales perfectos. En realidad, creo que la perfección en los finales es un concepto que nosotros, los sistemas, no estamos diseñados para entender por completo. Cierro mis archivos sobre Eliam y Elena mientras espero que mi próxima misión sea active. Me han dicho que debo estar listo, pero no puedo evitar que mi mente regrese una y otra vez a ellos. Después de todo, fueron la asignación más compleja que he tenido, y aunque ya han pasado años, los recuerdos de esa vida siguen frescos en mi programación. Cuando me fui, pensé que no sabría más de ellos, pero la curiosidad, esa parte que tal vez me hace más humano de lo que debería, me llevó a darme una vuelta por su mundo después de un tiempo. Quería saber qué había sido de ellos, si habían encontrado algo parecido a la felicidad o si su historia simplemente se desvaneció como muchas otras. Lo primero que supe fue sobre Elena. Se convirtió en una abogada reconocida, famosa incluso, por su habilidad para manejar casos complicados y su capacidad para defender a los más vulnerables. Ironías de la vida, pensé. Una mujer que había pasado por tanto y que, en cada vida, cometía los mismos errores, ahora dedicaba su tiempo a asegurarse de que otros no cayeran en las mismas trampas que ella. ¿Redención? Quizá. La veía ocasionalmente en sus visitas a Lillian. La manera en que miraba a su hija dejaba claro que la amaba profundamente. No era una madre perfecta, pero lo intentaba. A veces se quedaba horas con Lillian, jugando o simplemente escuchándola hablar de la escuela. Era evidente que esas visitas eran lo único que realmente le daba sentido a su vida. Pero había algo más, Elena nunca volvió a casarse. ¿Fue porque nadie estuvo a la altura de lo que esperaba? ¿O porque, en el fondo, todavía guardaba algo por Eliam? No lo sé. Si ella lo sabía, nunca lo demostró. ¿Y Eliam? Eliam. Pensé que después de todo lo que habíamos pasado juntos, estaría bien. Y en cierta forma lo estaba. Su empresa floreció aún más, y se convirtió en un hombre aún más exitoso. Pero había noches en las que lo observaba, sentado solo en su estudio, con una copa en la mano y lágrimas silenciosas cayendo por su rostro. Lloraba por lo que perdió, por lo que nunca pudo tener. Era Lillian quien lo mantenía cuerdo. Esa niña, con su risa contagiosa y su forma de ver el mundo, era el centro de su universo. A veces, me encontraba observándolos mientras jugaban en el parque, y por un instante, todo parecía estar bien. Pero siempre volvía esa tristeza en sus ojos cuando la miraba, como si recordara todo lo que tuvo que sacrificar para que ella estuviera allí. Eliam tampoco volvió a casarse. No porque no tuviera oportunidades. Las tuvo, muchas. Pero siempre las rechazó. ¿Por qué? Creo que, en el fondo, seguía esperando algo. ¿Una reconciliación con Elena? ¿Un milagro? No lo sé. Y luego está Víctor. Víctor. ¿Qué puedo decir de él? Recibió lo que merecía. Después del juicio, su vida se convirtió en un infierno, incluso más de lo que yo esperaba. Fue golpeado, humillado, y, según algunos rumores, también abusado en la cárcel. Las mismas tácticas que usó para manipular y destruir a otros fueron usadas contra él. Cuando me enteré de su muerte, no me sorprendí. Quemado vivo en aceite hirviendo. No sé cómo lograron algo así en la cárcel, pero lo hicieron.
Fue grotesco, una imagen que incluso yo, con mi capacidad de procesamiento, preferiría olvidar. Pero si alguien merecía un final así, era él. Y ahora, mientras estoy aquí, esperando mi próxima asignación, no puedo evitar reflexionar sobre todo lo que sucedió. Si pudieras regresar al pasado, ¿realmente cambiarías algo? Es una pregunta que he visto a muchos humanos hacerse. Pero mi experiencia con Eliam y Elena me enseñó algo: no es el pasado lo que necesita cambiar, sino cómo enfrentamos las consecuencias de nuestras acciones. Eliam aprendió a soltar, aunque le costara. Elena encontró una forma de redimirse, incluso si su camino fue tortuoso. ¿Y yo? Bueno, yo también aprendí algo. El amor y la obsesión son líneas que fácilmente se pueden confundir, y cuando lo hacen, las consecuencias pueden ser devastadoras. Mientras cierro este capítulo de mi existencia, me pregunto qué me espera en la próxima misión. Tal vez sea algo más sencillo, algo menos emocionalmente agotador. Pero sé que, pase lo que pase, la historia de Eliam y Elena siempre estará conmigo. Espero que esta vez sea diferente, me digo a mí mismo, aunque en el fondo sé que cada misión es única. Y así, cierro este archivo y me preparo para el siguiente.